Hola, pase bien. Quiero invitarte a descubrir juntos cómo, así en el desierto el leño endulzó las aguas amargas de Mará, en tu vida el leño de Cristo Jesús, el Dios hecho hombre crucificado, viene a endulzar tus cruces cotidianas, tus dolores, tus sufrimientos, aquello que no puedes entender, que no puedes asumir, que no puedes amar. Te invito a que en este capítulo descubramos desde la luz de la cruz nuestros dolores, nuestros sufrimientos y le demos un camino de redención, de purificación, de liberación. Caminemos juntos entonces hacia las aguas dulces de la cruz de Cristo Jesús. La cruz de Jesús y nuestras vidas. Hay un texto muy lindo que les quiero compartir de Éxodo 15 que dice: si de veras escuchas la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos, dando oído a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, dice el Señor Yahvé. Qué interesante, porque esto nos introduce en el misterio de la cruz, esa cruz que conlleva también la curación de todas las enfermedades, porque recuerdan que habíamos visto que las aguas amargas de Mará se endulzaron a través de ese gesto de Moisés de poner un leño dentro. En ese leño, en esa madera que se coloca en las aguas amargas, entonces esas aguas se transforman en dulces. Pues es esto lo que queremos decir. Las aguas de Mará. Nuestra vida puede ser muchas veces amargura, pero esa amargura se transforma en dulzor cuando encontramos la luz de Cristo crucificado, que da sentido a todo dolor físico, psicológico, moral, espiritual. Y es esto lo que queremos decir. Pongo un ejemplo concreto tomado de los evangelios. Cuando los discípulos de Maús, que habían visto a Jesús, habían compartido con Él, lo habían escuchado predicar, habían visto sus signos, sus prodigios, sus portentos, sus milagros, cuando vieron la cruz y al crucificado, la muerte, el fracaso, se asustaron y volvían derrotados, fracasados, amargados, replegados en solitariedad a su aldea, a su cueva, digamos, a su cueva. Y allí un forastero en el camino les hace una catequesis vivencial profunda. Es un volver a vivir con el corazón, un recordar. Y en ese recordar, ese catequista, ese maestro, que era Jesús resucitado, les habla también de la cruz y de la resurrección. Y allí entonces los discípulos de Maús tienen una nueva luz que alcanza su fulgor mayor justamente en la fracción del pan, en la Eucaristía, porque la Eucaristía, la fracción del pan, es fruto de la pasión, muerte y resurrección, ya que no hay Pascua sin Viernes Santo y no hay resurrección sin cruz. Esto es muy importante en la vida de Jesús, pero también en tu vida y en la mía. Es fundamental entonces. Los discípulos de Maús lo comprenden y por eso se transforman ahora en testigos de la resurrección. Qué importante que es esto. La cruz entonces transformada en luz que da vida, que lanza a la misión, que lanza al testimonio, sin complejos, sin miedos, sin temores. Esto es fundamental. La cruz en la vida de Jesús. Jesús comenzó a probar la cruz, podríamos decir, cuando aceptó la encarnación. Ya en
en el momento de la encarnación, este Dios hecho hombre acepta la cruz. Porque la encarnación es parte de la cruz. Este Dios que no entra en todo el universo acepta entrar en el regazo de una madre. Acepta ser uno de nosotros en todo menos en el pecado. Acepta ser finito, ser limitado, transformarse en frágil, asumir una historia concreta, un lugar concreto. Esto es fundamental. Allí está. En el momento de la encarnación ya Jesús asume la cruz. Una cruz que ciertamente se va a hacer mayor luego. Pero miren qué interesante. Junto con la cruz siempre está la consolación. Ya estando en el vientre de su madre, esta madre, esta mujer que vive con Jesús también el proceso de la cruz, la consuela a su madre delante de la prima de su madre Isabel, con la cual están llevando una misión importante, Jesús en el vientre, María, que visitan a su prima Santa Isabel. ¿Y cuál es la consolación? Ese cántico magnífico, el Magnificat, ese cántico de alabanza, ese cántico de consolación. María se siente consolada por las palabras de Isabel, que son palabras proféticas, por el salto de Juan el Bautista, el precursor, en el vientre de su madre, pero también porque siente en su corazón que se cumplía la promesa de Dios. Fíjense que luego, en ese largo y difícil camino de María y de José, de Nazaret a Belén, allí sin saber bien qué iba a pasar, porque había un censo, había mucha gente, en fin, y no encontraban lugar, y nace en un lugar incómodo, María con tantos cuestionamientos, José también, y de repente en medio de todo eso viene la consolación de los pastores. Los más pobres, digamos así, los menos tenidos en cuenta son los que vienen con la luz de la buena noticia, de la buena nueva, a consolar, en nombre de Dios, a consolar a María y a José. Esto me parece maravilloso, ¿no? Porque estaba el niño, el Dios hecho hombre, envuelto en pañales, tan frágil. Lucas 2:12, y allí entonces son consolados por los pastores. Y luego de 40 días, cuando es presentado al templo como hijo primogénito, estando allí nada más y nada menos que Simeón, ¿no?, el anciano, también surge un cántico de alabanza para consolar, ¿verdad? Para consolar, pero junto con ese cántico de alabanza hay una profecía que está dirigida al Dios hecho hombre Jesús. Este niño será signo de contradicción, pero también a María, a ti misma una espada de dolor te atravesará el corazón. Junto con la cruz está siempre la consolación. Es esto lo que quiero decir. Las palabras oscuras, Lucas 2:35, que turban a María, sin embargo encuentran después luz en este cántico de Simeón, del anciano Simeón. También con la llegada de los magos se produce una nueva oleada de alegría, de gozo, de esperanza, de consolación. Porque, en fin, estos magos, estos sabios de Oriente que vienen a visitar al niño, a ese niño frágil, y le traen dones, le traen regalos, son para María y para José ciertamente un momento de consolación. Pero fíjense ustedes que en medio de todo eso también la espada caerá como plomo sobre José, porque José es avisado en sueños: José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes está buscándolo para matarlo. Mateo 2:13. O sea que ahí también de repente la cruz, la huida, el éxodo, ir a un lugar extranjero, dejar la propia tierra con un niño pequeño, con una mujer que recién acababa de dar a luz. Ahí está la cruz. Pero luego, seguramente, habiendo cruzado la frontera con Egipto, sabemos, según la tradición y por haber estado también allí en lo que hoy día es Egipto, el Cairo, que María y José fueron acogidos por una comunidad de judíos de la diáspora que de alguna manera también le hablaron de la consolación, de la promesa de Dios para con su pueblo.
Luego, cuando después de la muerte de Herodes ellos regresan a su tierra, vendrá otro momento importante de cruz, cuando en una de las tantas peregrinaciones anuales hacia el templo de Jerusalén, Jesús desaparece. Jesús desaparece, no está. ¿Dónde está Jesús? Lo hemos perdido de vista a Jesús. ¿Dónde está? Y ahí estaba Jesús, escuchando, interesado en los asuntos de su Padre. Y allí, una vez más, María y José sufren la cruz, viven la cruz, pero las palabras de Jesús inmediatamente tienen como respuesta vivir sujetos a ellos. Como hijo obediente, como hijo bueno y alegre, permanecerá con ellos hasta la vida pública. Y cuando inicia la vida pública, ¿no es cierto? Fíjense, dice la carta a los Hebreos capítulo 10, tú no has querido ni sacrificio ni ofrenda, en cambio me has preparado un cuerpo. Entonces he dicho, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cuando comienza la vida pública, el mismo Jesús, al decirle así al Padre Dios, he aquí que yo he venido solamente, Padre, para hacer tu voluntad. Es como un abrirse a la cruz, a la donación, a la entrega, sin esperar nada a cambio. Es como que el Gólgota se va recortando en los ojos de Jesús cuando dice esto. El maestro comienza a hablar a los discípulos y cuando les habla de la cruz, quieren hacerlo callar. Es más, luego de la consolación del monte Tabor, tan pregustosa del cielo, los discípulos no entienden el tema de la cruz. Es más, Pedro, que iba a ser cabeza de la iglesia, le manda callar cuando el maestro habla de esa manera, porque hablaba de su partida, hablaba del sufrimiento que tendría que vivir, y es como que no querían escuchar eso. En el fondo siempre parecemos enemigos de la cruz. La cruz es como que quisiéramos alejarla de nuestra vida, la cruz es como que quisiéramos apartarla de nuestra vida, pero siempre, siempre junto con la cruz ha estado el Dios que nos consuela. Dice el texto Mateo 17 que al descender del monte Jesús continúa con su discurso sobre la pasión y advierte a los apóstoles que no digan nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. O sea que vemos que esos apóstoles, después de ese consuelo maravilloso del Tabor, cuando bajan captan quizás que el maestro les está hablando de algo muy profundo, porque era muy profundo y muy inefable lo que habían vivido sobre el monte Tabor. Maravilloso, ¿no? Jesús no ve la cruz como un evento ineludible, terrible, espantoso, sino que ama la cruz. Acepta y desea el ofrecimiento de su vida en la cruz por la salvación de toda la humanidad, como lo leemos en Lucas capítulo 12, versículo 50. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia estoy sintiendo de que esto se cumpla. Esto es maravilloso. Es más, cuando Él dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego, soy yo quien la ofrezco. Esto es maravilloso. Juan 10, 17, su muerte es su triunfo, el ingreso triunfal de la vida en el reino de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser vencida y porque Él va a ser el victorioso. Maravilloso ver la cruz así, ¿no les parece? ¡Cuánta luz nos da la cruz! Hacemos una pausa y enseguida continuamos con la cruz de Jesús y nuestras cruces. No se vayan. La cruz de Jesús y nuestras cruces, decíamos. La cruz de Jesús en la vida de todo bautizado, en la tuya y en la mía. En la tuya como laico, casado, soltero, como religiosa, como religioso. En la mía como sacerdote. Si la cruz está implantada profundamente en la vida de Cristo Jesús, y si esa cruz implantada en la vida de Jesús es para el triunfo, para la victoria, para la gloria, para la resurrección, ciertamente si estamos unidos a Él, pasaremos por la cruz para la gloria. Esto me parece importante. Y en la vida del cristiano, ¿cómo se manifiesta esa cruz? Bueno, dice que
Nadie puede seguirme si no renuncia a sí mismo, si no toma su cruz y me sigue. Esta frase de Jesús es muy fuerte. Me parece que Mateo 10:38 es para leerla, ¿no? Si alguien quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y además, si lo comparamos con Lucas 9, Lucas agrega cada día. Tomar su cruz cada día, o sea, cada día tomar la cruz con Jesús, mi cruz con Él y caminar, avanzar. Me parece hermoso esto. Además, Él nos habla de una radicalidad. Dice, el que no sabe morir a uno mismo. No se trata de morir a todo lo bueno que Él nos ha dado. Se trata de morir a aquello que no permite a Jesús cargar su cruz con nosotros, conmigo. Cuando yo escucho gente decir, mi vida ha sido una porquería, porque me ha pasado esto y aquello, y yo he sido un renegado y lo sigo siendo, un rebelde, en el fondo me pongo a pensar, qué lástima, ¿qué pasó con esa cruz? No fue vivida con Jesús, en Jesús. Ahí está el punto importante, porque todos ustedes y yo hemos tenido o tenemos dificultades, enfermedades, ingratitudes, incomprensiones, injusticias, atropellos, explotaciones, pero aquello o se transforma para mi vida en una maldición espantosa que hace de mí un ser avinagrado, renegado, rebelado, retorcido, cínico, o se transforma para mí en un camino de bendición que hoy, junto con Jesús, me hace un ser más libre, más liberado, más crecido, más maduro, más confiado, más esperanzado. Por allí va la cosa, la radicalidad de la renuncia. O sea, no es un más o menos, es sí o no. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Acepto que esto que me está pasando tiene un sentido, tiene un porqué y un para qué, y puede ser algo fecundo y maravilloso? Y si lo acepto, vamos para adelante con Jesús, pero vamos adelante con Jesús, no sin Él, con Jesús. Fíjense que ahí encontramos un texto muy lindo en Mateo 19. Les aseguro que ustedes que me han elegido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono a la gloria, también se sentarán ustedes. Y acá se habla de la bendición que recibiremos aquellos que lo hemos seguido en las cruces y en la victoria y en la gloria. Pero dice que esto se nos dará plenamente en la vida eterna, pero ya en el presente se nos dará aún en medio de persecuciones, de incomprensiones. Nunca, dice Jesús, los mando entre algodones, como si fuera crema chantilly. Dice, los mando como a ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, la cruz no hay que estar buscándola. La cruz está a diario donde sea. Incluso cuando me levanto y siento un achaque físico porque los años pasan, también ahí está la cruz. Cuando no encuentro comprensión en el trabajo, cuando de repente no me valoran como deberían hacerlo según yo, en cada aspecto está la cruz. Pero no se trata de no verla, se trata de cómo la asumo, cómo la capitalizo, cómo se transforma para mí en un trampolín para crecer y no en una piedra que me aplaste terriblemente. Cuando a veces decimos, la fulanita de tal, hace 50 años que está en la parroquia, pero la cara de momia la tiene siempre igual. ¿Qué le pasó? ¿No le pasó la Pascua encima? ¿Le pasó únicamente el Viernes Santo? Y puede ser, algo ha pasado de que esa persona no está viviendo la cruz desde lo pascual, sino que lo está viviendo la cruz desde la negatividad, desde lo oscuro. Me parece importante este texto porque el Señor no habla solamente de un más allá. Dice que ya ahora, en el más acá, podemos recibir la bendición de la fecundidad de las cruces cotidianas. Es decir, vivir esas cruces con libertad interior, buscándole un sentido, un porqué y un para qué. Y sobre todo, asociándola, como veremos después, que San Pablo nos dice, asociándola a la misma pasión de Cristo Jesús. No porque le falte algo a la pasión de Cristo Jesús, de ninguna manera está completa, sino porque al contrario, yo soy otro Cristo que con lo que estoy viviendo, lo vivo junto con Él, le doy gloria al Padre y al mismo tiempo le doy
con mi ofrenda, capacidad a la iglesia como cuerpo de que pueda encontrar bendiciones. Este es el punto. La teología de la cruz es clara en el apóstol San Pablo. Fíjense que ahí habla de unión con Cristo, de Cristo cabeza y nosotros cuerpo místico, y que somos conformes a Él. Se habla también de que tenemos que estar unidos a esa cabeza como cuerpo, que no podemos estar dispersos. Bueno, en esta ley de conformidad que está bien expresada en la carta a los Romanos capítulo 8, San Pablo nos dice que ciertamente si hemos sido crucificados con Cristo, vamos a resucitar con Él. Ahí está el tema. Me parece que el bautismo, que San Pablo expresa maravillosamente en Romanos capítulo 6, el bautismo es la nota esencial que nos ha hecho, crucificar con Cristo, sepultar con Cristo, muriendo a lo viejo en nosotros, para resucitar con Él a lo nuevo, al hombre nuevo, a la mujer nueva. Por eso ya vivimos como resucitados. El bautismo es semilla, es germen de vida nueva, de resurrección, de victoria, de cielo. Pero la cruz sigue siendo en el horizonte el sentido desde el bautismo de lo que estamos viviendo. En unión con Cristo, que es la fuente inmensa de alegría y consolación, porque esto queremos decir, 2 Corintios, San Pablo dice, estoy lleno de consolación, invadido de alegría en cada una de nuestras tribulaciones, también en la debilidad, porque cuanto más débil soy, más fuerte es Cristo en mí. San Pablo tiene una teología de la cruz maravillosa porque su misma vida ha sido renuncia, cruz y confianza en la victoria de Jesús resucitado. Pero no solamente Él, podemos hablar de muchísimos cristianos que a lo largo de la historia han encontrado en la cruz una luz inmensa. San Francisco de Asís, su conversión se dio frente al Cristo de San Damián, que le habló. Y a partir de este Cristo que le habló en San Damián, Francisco encontró una luz nueva. Se abrazó a ese Cristo crucificado y en él abrazó a cada Cristo crucificado que encontró en su camino. Y en ese beso al leproso, Francisco comenzó un camino sin retorno a la santidad. Y así podemos hablar también de Santa Teresa de Calcuta, podemos hablar incluso de Chiara Lubich, esta laica del siglo XX que nos habló de ese movimiento de los focolares que tiene como punto mirar y contemplar a Jesús abandonado, crucificado en cada prójimo y en cada hermano. Y podríamos seguir con muchos ejemplos más. Pero no se trata de ser masoquistas, no se trata de amar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino amar el sufrimiento en Cristo crucificado, aquel que nos amó primero y que por nosotros padeció en la cruz para liberarnos de toda muerte, de todas las muertes y de todas las cadenas. El hombre entonces, varón, mujer, espiritualizado, el hombre neumatizado, es aquel que sabe pasar por sus cruces, asumiendo incluso con paciencia, con misericordia, las cruces de los demás para llegar a la victoria definitiva. ¿Cómo se trabaja en la consolación? ¿Cómo se trabaja para ser canal de misericordia? Asumiendo las pequeñas cruces que todos los días quizás los demás nos imponen. Asumiendo y amando desde esa cruz abrazada con Cristo, la impaciencia del otro, el mal carácter del otro, la falta de crecimiento del otro, quizás la adicción del otro, asumiendo las injusticias de este mundo, los atropellos, pero ¿para qué? Para darle sentido, para que esto no termine sepultándome y yo no pierda la alegría de vivir, la libertad interior y la paz, que son signos fundamentales de un discípulo que va de camino y está convencido de que Cristo Jesús camina a su lado y día tras día, asumiendo la cruz, sigue hacia la meta final. Por eso yo te invito que en los sufrimientos de cada día, en los dolores de cada día, los tuyos y también aquellos los que te rodean, las personas que te rodean, encuentres un camino de superación, un camino de liberación. Hagámoslo oración. Señor Jesús crucificado,
mirando tu cruz en tantos caminos, mirando tu cruz en tantos lugares, mirando tu cruz en estas misiones franciscanas de toda California, la cruz de los primeros misioneros. Quiero decirte, esta cruz ha dado luz a tantos, esta cruz ha dado luz a tantas vidas, ha dado luz a tanta santidad. Esta cruz ha permanecido siempre presente para poder acompañar el camino de tantos hombres y mujeres que no desfallecieron hasta llegar a su meta y que hoy gozan definitivamente del abrazo del Padre en vos, Jesús resucitado. Por eso, Señor, bendecinos. Danos tu bendición a través del corazón inmaculado de María, esa madre que está de pie junto a la cruz de cada uno de sus hijos, porque en cada uno lo ve a Jesús. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.